Ahora a continuación el doctor Jorge Enrique Bedoya, bueno, presidente de la SAC. Creo que hemos estado también esperando esta intervención para mirar cómo está el sector. Entonces, bienvenido a la Comisión Séptima, doctor. Doctora Ángela, a ustedes muchísimas gracias por la invitación, a sus demás colegas. Por acá veo a la doctora Jennifer Arias, veo al doctor Orlando Guerra, en general, bueno, a tantos representantes a la Cámara que siempre han estado tan pendientes por el campo colombiano. Quisiera también saludar igualmente a los colegas de los gremios que están aquí y, por supuesto, a mi gran amiga, la doctora Cecilia López, exministra de Estado. Miren, en el caso del sector agropecuario, yo quisiera decir varias cosas. Lo primero, en el marco de esta pandemia, el sector rural colombiano le cumplió al país. Le cumplió porque garantizamos la seguridad alimentaria de los colombianos durante toda esta situación y obviamente en lo que nos falta. Gracias a una muy buena coordinación que tuvimos con el gobierno nacional en la expedición de los decretos que garantizaron la posibilidad de que los trabajadores de la ruralidad siguieran haciendo su labor misional, que es llevar la alimentación, la comida a la mesa de los colombianos. Lo segundo es que independientemente de este privilegio, también tuvimos un golpe muy serio, porque la razón de ser de los productores del campo son los consumidores. Y como lo decía la doctora Eslava, y como ha sido evidente en las noticias, más de 5 millones de compatriotas que se quedaron sin trabajo, perdieron sus ingresos. Eso representa una reducción muy importante en el consumo de los hogares de nuestro país. Los alimentos perecederos en particular sufrieron, los productores de papa, de fruta, los productores de cerdo, las proteínas también, y ya empezamos a ver algún grado de reactivación. Pero son más de 3 millones de colombianos que se dedican a las actividades agropecuarias y que lastimosamente el 86% de ellos viven en la informalidad laboral. De tal manera que en esta célula legislativa hay varias cosas que decir en materia de cómo volver a generar empleo. Lo primero, como se lo dijimos al señor presidente de la República la semana pasada que tuvimos reunión de junta directiva de la SAC. Para quienes no conocen la SAC es una entidad fundada hace 149 años, es el gremio más antiguo de nuestro país, es el único gremio de gremios que tiene Colombia y que representa a 22 sectores de la producción de alimentos de Colombia. La gran mayoría de ellos pequeños y medianos productores, pero también, por supuesto, tenemos grandes productores que generan empleo formal. Pero ese 86% de informalidad laboral realmente es un lastre que tiene Colombia. Y yo quiero recordar que en esta célula legislativa, en el año 2017, ustedes en la Cámara de Representantes, quienes estaban en ese momento, y por supuesto en la plenaria, se logró aprobar un proyecto que conducía a reducir la informalidad laboral del campo, creando el Jornal Diario Integral Rural. Lastimosamente, la Comisión Séptima del Senado lo dejó hundir. ¿Y por qué pongo este tema de primero, doctora Ángela? Porque sí es muy importante, como lo dijo Jaime Alberto Cabal, como lo dijo Julián Domínguez, que el país tome decisiones en materia de una reforma laboral. Esto no se trata de precarizar el ingreso de los colombianos como algunas centrales obreras lo han querido hacer ver. Y les pongo el caso del campo colombiano. El régimen laboral del campo no puede ser el régimen de las ciudades. ¿Por qué? Porque las actividades en el campo son estacionales, en cultivos de ciclo corto, cuando usted tiene que contratar personas simplemente para la labor de siembra de los productos que se van a cosechar, o en el caso de las proteínas de origen animal, cuando usted tiene que contratar vacunadores o simplemente personas que hacen labores propias en las fincas, o cuando usted tiene un trabajador rural que en el mismo día puede tener 3 empleadores. Y por eso la habilitación de un contrato agropecuario, del trabajo por horas o del Jornal Diario Integral Rural, con la garantía de los aportes a salud y pensión, debe ser algo que el país como un todo realmente analice y tome decisiones. Porque no puede ser que históricamente Colombia tenga semejante tasa de informalidad laboral en el campo, 86%, y que nadie haga nada. Lo hemos planteado desde el año 2017 en esta institución. Como les digo, lastimosamente la Comisión Séptima del Senado dejó hundir ese proyecto de ley y yo creo que en manos del Congreso de la República, del gobierno, como se lo dijimos al presidente la semana pasada, realmente está la necesidad de hacer algo al respecto. Esto no se resuelve con el piso mínimo de protección social, como muchos lo han querido hacer ver. Esto se requiere realmente con una reforma que conduzca a dignificar a los trabajadores del campo que han cumplido con la labor de garantizarle la comida a los colombianos. El segundo tema que quería tocar es un tema que puede ser un detonante en materia de empleabilidad rural y es algo muy simple: la construcción de vías terciarias. Miren estas cifras. Colombia tiene 40 millones de hectáreas de frontera agrícola,
Esa es la cancha de juego que tenemos para la producción de alimentos, de las cuales en la actualidad tal vez solo se utilizan 6 o 7 millones de hectáreas. Pero para esas 6 millones de hectáreas o para las 40, como lo quieran ver ustedes, son solamente 175.000 kilómetros de vías terciarias, de los cuales solamente el 10% está en buen estado. Ustedes que vienen de todas las regiones de nuestro país, de la mayoría rurales, saben ese drama que tienen nuestros productores para sacar las cosechas, saben ese drama que tienen los niños del campo para ir a sus escuelas, saben de ese drama que tienen los adultos mayores para poder ir a los centros de salud. Así que si el gobierno nacional y el país quieren tener un detonante adicional en materia de generación de empleo, la construcción de vías terciarias también es una gran alternativa. El gobierno nacional ha dispuesto recursos. En el Plan Nacional de Desarrollo quedaron recursos también de regalías para que los entes territoriales hagan también las carreteras. Pero realmente en la ruralidad esa es una enorme oportunidad para poder generar empleo y empleo que conduzca también a mejorar la competitividad de la ruralidad como un todo. Y un tema adicional que no puedo dejar de mencionar y tal vez es de los más importantes. El tema de la mujer emprendedora, de la mujer rural, desafortunadamente ha pasado de agache por muchos años en muchos gobiernos. Y todos sabemos que el componente familiar en la ruralidad, particularmente en la economía familiar campesina, la mujer, no solamente los derechos, los valores, sino su capacidad de resiliencia, debería tener un motor y un empuje adicional por parte del Estado para que esas mujeres emprendedoras se conviertan también en fuentes generadoras de ingresos para sus familias, pero también en fuentes generadoras de empleo, así sea a nivel de una pequeña empresa. De tal manera que son tres alternativas que son sencillas, que requieren dos cosas: voluntad política y decisión presupuestal, porque los más de 3 millones de colombianos que se dedican a la ruralidad le han cumplido al país, y por lo menos desde la SAC creemos que es hora de que el país, representado en el gobierno nacional y en el Congreso de la República, le den una mirada al campo, pero con hechos concretos. Esto no da espera. La pandemia seguramente terminará, seguramente seguiremos en el aislamiento de alguna u otra manera, los patrones de consumo van a cambiar, pero esos millones de colombianos que viven de la ruralidad realmente requieren hoy decisiones estructurales para que no se vaya a acabar el periodo de este Congreso o el periodo del gobierno y sigamos con semejante tasa de informalidad laboral. Muchísimas gracias, doctora Ángela, por su invitación y obviamente estoy atento a cualquier inquietud que tengan.